¿A qué iglesia va? Algunas personas a veces nos preguntan a los cristianos todo lo que nos sentimos o pensamos o hacemos o profesamos, mejor dicho, la fe cristiana. Muchas veces nos hacemos esa pregunta: ¿a qué iglesias va? Y hoy quisiera compartir con ustedes algunos documentos sobre la cual habla la iglesia, y por sobre todo su fundación, su transición en el correr de los tiempos y también en la historia en donde se ha encontrado esa iglesia. Entendamos siempre que iglesia viene de la palabra ecclesia, que quiere decir conjunto de personas o congregación de personas. O sea, un grupo de personas tiene que ser para que sea iglesia. Yo solo no soy iglesia porque no reúno los requisitos para que sea iglesia. Iglesia tiene que ser grupos de personas, uno o más personas. Ese es iglesia. Ahora bien, ¿cuál es esa iglesia la que tanto hablan la gente, la que dice la Biblia, la que el propio Cristo ha mencionado en sus evangelios? Hoy quisiera yo mencionar también algunos puntos específicos de lo que habla la Biblia y también de lo que habla muchas veces las personas que le escuchamos por donde andamos. Hay que entender bien en claro que no todos lo que dicen ser iglesia lo es, porque Cristo fundó una sola iglesia, no fundó muchas iglesias. Y si es que Cristo fundó una sola iglesia, ¿por qué hay tantas? Entonces hay que entender del por qué estas cuestiones para que nadie no nos engañe, porque es muy fácil decir yo me voy a la iglesia, pero me voy en cualquier parte. Entonces yo tengo como persona que exigir que esa iglesia que me está invitando tenga los requisitos para que sea iglesia. Hoy quisiera compartir con ustedes una lista de las iglesias más conocidas de nuestro tiempo, o sea, los que se hacen llamar iglesias, pero que no lo son. Con el debido respeto de las personas, quisiera mencionar hoy las iglesias o las congregaciones que hoy en día muchos se mencionan, y que realmente, para conocer un poco su origen, de dónde viene, quién lo fundó, para luego cada quien sacar su propia conclusión y congregarse en donde le den la gana. Eso, cada persona está libre de congregarse en cualquier lugar. Ahora bien, yo personalmente me quiero congregar en la iglesia de Cristo, la única iglesia. No me quiero congregar en ninguna iglesia hecha por hombre ni tampoco fundada por hombre. Quisiera mencionar acá alguna iglesia sin tener en cuenta personas, nada más las denominaciones, ya que estas listas, estos documentos son meramente públicos, así que quiero compartir con ustedes las fundaciones, el nombre de la iglesia, quién lo fundó y cuándo lo fundó, para luego después cada quien congregarse en donde quieras, ya sabiendo quién lo fundó. Por ejemplo, tenemos la iglesia adventista. La iglesia adventista fundó William Millers en Estados Unidos en el año 1818. La iglesia adventista del séptimo día, fundada por Ellen White en Estados Unidos en 1863. La iglesia anglicana, fundada por Enrique VIII. Este fue un príncipe de Inglaterra, él mismo fundó esa iglesia, ya que la iglesia católica de aquel entonces no le aceptaba casarse con dos mujeres. O sea, no le aceptaba que se divorcie de una mujer para casarse con otra. Entonces él se salió de la iglesia, fundó su propia congregación y lo llama anglicana. Este fue en el año 1534. Después la iglesia bautista lo fundó John Smith, fundada en Inglaterra también en 1605. La iglesia Casa de Dios, fundada por Samuel Ruiz en Torre León, México, en 1980. Casa de Dios, fundada por Samuel Ruiz en Torre León, México. Después tenemos Castillo del Rey, fundada por Roger Waltz en Monterrey, México, en 1978. Después tenemos Ciencia Cristiana, fundada por Mary Bretter en Estados Unidos en el año 1821. Después tenemos la Iglesia Congregacional, fundada por Robert Warren en Inglaterra, 1631. Después tenemos Discípulo de Cristo, fundada por Thomas Camperfield en Inglaterra en el año 1878. Ejército de Salvación, fundada por William Boggs
en Inglaterra, 1878. Después tenemos Episcopaliano, fundada por Group en Estados Unidos en 1785. Después tenemos la Iglesia Espiritualismo, fundada por Roque Rojas en México en 1880. Iglesia de Unificación, fundada por Sun Mairi Moon en Corea en 1954. Después Luterano, fundada por el propio Martín Lutero, que es el papá de todos, la luterana en Alemania en 1521. Después Luz del Mundo, fundada por Aarón Joaquín Flores en Guadalajara, México, 1926. Metodista John Wesley, fundada en Estados Unidos en 1791. La Iglesia de los Menonitas, fundada por Menon Simon en Holanda en 1543. La Iglesia de los Mormones, fundada por Joseph Smith. Esta es la que alegó que el ángel morón se le bajó, le habló, le mostró una luz, le dijo que tiene que reorganizar la iglesia, le mandó junto a una piedra para que sacara la piedra y debajo de esa piedra había un testamento, toda una historia, un sueño que creó este señor Joseph Smith. Este es fundado en Estados Unidos en 1830. Él fundó para su iglesia teniendo en cuenta su sueño. Luego está el Nazareno, fundada por Group en Estados Unidos en 1919. Niño de Dios, David, fundada por David Grecor en Estados Unidos en 1950. Y así sucesivamente tenemos como un dato como mil iglesias que tenemos su nombre, quién lo fundó, tenemos su historia, cómo lo fundó, y también tenemos quién y dónde, qué año lo fundó. Todas ellas, si ustedes se pudieron percibir, nacieron después del año 1500. ¿Por qué eso? Porque ahí es donde comenzó la gran reforma protestante, que en realidad no pasó a ser más que una rebelión de la doctrina, porque este señor Martín Lutero se rebeló contra alguna doctrina de la iglesia y se sale él llevando arrastrado con él miles de personas. Después salieron grandes también personalidades como Zwinglio y otros seguidores de él que crearon nuevamente otra corriente cristiana. Entonces, queridos hermanos, Cristo el Señor fundó una sola iglesia, es santa, es apostólica, y hoy en día su sede central está en Roma. ¿Por qué digo eso? Porque la iglesia es la base y fundamento de la verdad. No hay otra verdad en otra iglesia. La palabra de Dios en el Efesios capítulo 2 versículo 47 dice: el Señor añadía en la iglesia todo el día lo que debían de ser salvos. Ninguna persona no va a ser salvo fuera de esa iglesia verdadera, la única, la santa y la católica. Yo sé que algunos se van a molestar, van a salir a decir cualquier cosa, pero créanme, hermano, que estas palabras no son mías, sino es de la palabra de Dios. Pueden corroborar en su Biblia, le estoy pasando capítulo y versículo. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10 dice: para que la sabiduría infinita de Dios sea dada a conocer a los miembros en la iglesia. No hay otra sabiduría de Dios, no hay otra doctrina, no hay otra enseñanza fuera de la iglesia de Dios, de la que Cristo fundó. San Mateo capítulo 16 verso 18, Cristo fundó una iglesia sobre Pedro, que era un apóstol de él, y le dio autoridad, le dio la llave. Y todo aquel que está ajena a esa iglesia no está en la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 1 verso 22 dice: en la iglesia está la plenitud de Dios. Si alguien dice yo tengo la plenitud de Dios, pero yo no estoy en la iglesia católica, entonces es un mentiroso, es un falso profeta, porque la plenitud de Dios está en la iglesia de Dios vivo. Tenemos en San Mateo 28:20 que el Señor mismo dice: enseñen esto, todo lo que yo los he mandado, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, no es que hasta 1517, hasta que Martín Lutero aparezca y con él miles de otros sectas más aparezcan, sino hasta el fin de los tiempos la verdad va a estar en esa iglesia que es la santa, la que Cristo fundó en Mateo 16:18. Y en el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículo 15 le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Hay muchos corderos dispersos en el mundo, como por ejemplo lo que acabamos de citar, las iglesias fundadas por hombres. Esos también son corderos, pero no son la de Cristo. La de Cristo es apacentada por Pedro, que hoy en día es el Papa Francisco. Mucho no le va a gustar, mucho no van a aceptar, y se le respeta muchísimo. Acá se le respeta todo, pero ese es lo que dice la Biblia, ese es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dejamos nuevamente este video por acá. Le pedimos disculpas a los hermanos que no están de acuerdo, y si quieren comentarlo puede hacerlo, y también compartir los videos si por ahí le parece factible. Desde ya entonces muchas gracias, disculpen por cualquier cosa, nos veremos en el siguiente video.